Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades, el amor y, por qué no decirlo, esos giros inesperados de la vida que tanto nos gusta analizar. Hoy tenemos un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar y a despertar la curiosidad de muchos de ustedes, especialmente de aquellos que siguen de cerca la vida y los romances de las estrellas turcas. Así es, como ya habrán podido ver por el título que nos trae hasta aquí, vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido a muchos con la intriga a flor de piel. Kerem Bürsin usó este truco para volver con Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Esa pareja que cautivó a millones, que nos regaló momentos inolvidables en pantalla y que luego, para sorpresa de muchos, pareció tomar caminos separados, ¿está dando pasos para un posible reencuentro? Y si es así, ¿cuál fue esa estrategia, ese movimiento maestro, que Kerem Bürsin habría empleado para intentar reconquistar a Hande Erçel? Prepárense porque vamos a analizarlo todo, desde los rumores iniciales hasta las señales más sutiles que han alimentado estas especulaciones. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este apasionante tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de apoyarnos para seguir creando contenido que les encante. Activen también la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos algo nuevo. Ahora sí, abróchense los cinturones porque el viaje por este rompecabezas amoroso comienza. Este vídeo trata sobre el supuesto regreso de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y cómo Kerem habría utilizado una estrategia específica para lograrlo. Vamos a explorar las razones por las que se separaron, las señales de reconciliación y el truco que se rumorea que Kerem utilizó. Empecemos por poner un poco de contexto porque para entender el truco de Kerem, primero debemos recordar la historia de amor que conquistó a miles. Kerem Bürsin y Hande Erçel, una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, saltaron a la fama gracias a su química explosiva en la serie Sen Kalkam. En la pantalla su romance era tan creíble, tan apasionado, que traspasó la ficción y se convirtió en una realidad. Vimos innumerables fotos juntos, declaraciones de amor, viajes y para muchos, eran la pareja perfecta. Su relación se volvió un fenómeno mediático, y sus seguidores celebraban cada uno de sus momentos juntos como si fueran propios. Sin embargo, la vida de las celebridades, como bien sabemos, puede ser muy intensa y a veces, las relaciones que parecen inquebrantables enfrentan sus propios desafíos. Lamentablemente y para decepción de muchos fans, en algún momento se confirmó la separación de Kerem y Hande. Los motivos exactos nunca se detallaron completamente como suele suceder en estos casos, se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, del estrés de la fama, o simplemente de que el amor, a veces, toma caminos distintos. Las redes sociales se llenaron de comentarios de tristeza y desilusión, y muchos se preguntaban si alguna vez volveríamos a verlos juntos, ya sea en pantalla o en la vida real. Fue un final que para muchos dejó un sabor agridulce. Pero, ¿qué pasó después? Aquí es donde la historia se pone interesante y donde entran en juego los rumores y, según el título que nos ocupa, un supuesto truco por parte de Kerem Bürsin. Después de la ruptura ambos continuaron con sus carreras, cosechando éxitos individuales. Sin embargo, la llama de la esperanza para los seguidores que anhelaban su reconciliación nunca se apagó por completo. Y es que, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las señales, por pequeñas que sean, son amplificadas y analizadas con lupa. En los últimos meses, hemos visto una serie de indicios que han alimentado fuertemente la especulación sobre un posible regreso. ¿Cuáles han sido estas señales? Para empezar, ambos han sido vistos en eventos sociales y celebraciones donde, aunque no siempre juntos, su presencia coincidía. Más significativo aún, han sido vistos interactuando en redes sociales de manera que muchos interpretan como una reconciliación tácita. Comentarios sutiles, me gusta estratégicos, y hasta alguna que otra publicación que podría interpretarse como un guiño al pasado. Por ejemplo, se ha comentado mucho sobre la forma en que ambos han mantenido un respeto y una admiración mutua en sus declaraciones públicas post-ruptura, lo cual, si bien es maduro, también puede interpretarse como un indicativo de que los sentimientos profundos no desaparecieron del todo. Ahora bien, vayamos al grano, ¿cuál es ese truco del que hablamos? Si bien el término truco puede sonar un poco malintencionado, en el contexto de las relaciones y las reconciliaciones, a menudo se refiere a una estrategia pensada, a un movimiento calculador para reconquistar a alguien. Según las interpretaciones y los rumores que circulan,
parece que Kerem Bürsin no se ha quedado de brazos cruzados esperando a que las cosas sucedan por sí solas. Uno de los aspectos clave de esta supuesta estrategia podría ser la madurez y el respeto. A diferencia de rupturas más públicas y conflictivas, Kerem y Hande, al parecer, han manejado su separación con una discreción notable. Esto, lejos de ser un olvido, podría ser una estrategia deliberada. Al no crear un escándalo, al mantener una cordialidad, ambos han dejado la puerta abierta a la amistad y, potencialmente, a algo más. Kerem, en lugar de intentar una reconquista agresiva o forzada, podría haber optado por un enfoque más sutil. Otro elemento que se menciona como parte de este truco es la reinvención y el crecimiento personal. Ambos han estado trabajando en proyectos individuales, explorando nuevas facetas de sus carreras y, lo que es más importante, mostrando un crecimiento personal. En muchas ocasiones, cuando una pareja se separa, es porque ambos han llegado a un punto en el que necesitan espacio para crecer individualmente. Si Kerem ha demostrado que ha reflexionado sobre los errores del pasado, que ha trabajado en sí mismo y que ha evolucionado como persona, esto podría ser un gran atractivo para Hande. El regreso a una relación después de un tiempo de separación, cuando ambos han madurado, a menudo resulta en una conexión más fuerte y saludable. Se dice que Kerem ha estado enfocándose en su desarrollo profesional y personal, lo que podría haberle permitido abordar la relación desde una perspectiva más madura y consciente. Además de esto, se rumorea que Kerem ha estado enviando señales muy claras, pero sin ser abrumador. Piénsenlo, a veces, lo que una persona necesita después de una ruptura no es una lluvia de mensajes o regalos, sino la confirmación de que la otra persona la valora, la respeta y la recuerda de una manera especial. Esto podría traducirse en comentarios públicos elogiosos, en compartir indirectamente recuerdos positivos de la relación, o en mostrar un apoyo incondicional a los proyectos de Hande. Por ejemplo, si Hande lanza un nuevo proyecto, un me gusta de Kerem, un comentario breve y sincero de felicitación, puede tener un impacto mucho mayor de lo que uno imaginaría. Otro punto a considerar es la estrategia de estar cerca pero no presionar. Se ha observado que en los círculos sociales donde ambos se mueven, Kerem no ha evitado a Hande. Al contrario, ha mantenido una presencia amigable y respetuosa. Esto crea una atmósfera de familiaridad y comodidad, lo que es fundamental para reconstruir la confianza y la conexión. No es lo mismo intentar volver con alguien que se ha distanciado por completo, que mantener una interacción fluida y positiva, incluso si es solo a nivel de amistad. También es posible que Kerem haya utilizado la nostalgia de manera sutil. Las redes sociales están llenas de recuerdos, y cuando Kerem comparte una foto antigua que tiene que ver con momentos felices que vivió con Hande, o cuando reacciona a publicaciones de sus fans que recuerdan su relación, está activando esa nostalgia de una forma que puede ser muy efectiva. No se trata de vivir en el pasado, sino de recordar lo bueno que existió y de demostrar que esos momentos no han sido olvidados. Y no podemos descartar la influencia del público. El apoyo masivo que recibieron como pareja hizo que muchos esperaran su regreso. Si Kerem ha sido consciente de este deseo generalizado, podría haber utilizado esa energía positiva como un factor más en su estrategia. A veces ver cuánto la gente quiere que estés con alguien, puede reforzar la idea de que hay algo especial en esa conexión. Sin embargo, es crucial recordar que todo esto son interpretaciones y rumores. Las celebridades tienen derecho a su privacidad, y lo que sucede en sus vidas personales es, en última instancia, asunto de ellos. Lo que nosotros como espectadores vemos son solo fragmentos, pistas que nuestro propio cerebro une para crear una narrativa. Lo que sí es innegable es que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel tuvo un impacto significativo en la cultura popular turca y más allá. Su química, su estilo y la forma en que su amor cautivó a tantos, dejaron una huella. Y es precisamente por eso que cualquier indicio de un posible regreso genera tanto interés. Si este supuesto truco de Kerem Bürsin ha sido efectivo o no, solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos aprender de estas dinámicas es la importancia de la comunicación, la madurez, el crecimiento personal y el respeto en cualquier relación. A veces las mejores estrategias no son las más complicadas, sino las más auténticas. Se trata de demostrar que has aprendido, que valoras a la otra persona, y que estás dispuesto a construir algo sólido y duradero. En resumen, y para recapitular brevemente los puntos clave que hemos explorado hoy, hemos revivido la historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel, marcada por su éxito en Sen Kalkapm y la posterior separación.
Hemos analizado las señales recientes que apuntan a una posible reconciliación, como sus interacciones en redes sociales y coincidencias en eventos. Y finalmente nos hemos adentrado en el supuesto truco de Kerem, que parece basarse en la madurez, el crecimiento personal, la discreción, el respeto mutuo, la estrategia de estar cerca sin presionar, y el uso sutil de la nostalgia. Ha sido un placer desentrañar este misterio con ustedes, mis queridos espectadores. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo y a acompañarme en este análisis. Espero que les haya parecido interesante y entretenido. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este supuesto regreso? ¿Creen que Kerem Bürsin ha utilizado una estrategia para volver con Andercel? ¿Qué papel creen que ha jugado el público en todo esto? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran asterisco me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también siguen la vida de Kerem y Ande y por supuesto, si aún no lo han hecho. Asterisco suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuras investigaciones y análisis sobre el mundo de las celebridades. Activen esa campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.